las fuerzas y abuelas de Plaza de también al señor Intendente y a los distintos funcionarios del Poder Ejecutivo que me dicen que están presentes. No quiero olvidarme de nadie. Me parece que es un día muy importante y la verdad es que rescatamos y estamos plenamente satisfechos de que hoy el recinto esté lleno y que estemos todos y todas presentes como debe ser. Señor Presidente, se cumplen hoy 40 años de aquel 24 de marzo, 33 años de democracia y 7 años de proceso de reorganización nacional, 7 años de una larga y oscura noche para el país. Me toca hablar en nombre de mi bancada, en nombre del Frente para la Victoria, y espero poder hacerlo bien porque la verdad es que es una responsabilidad muy grande, y espero también que en el transcurso de mi relato y de lo que tanto preparé para decir en el día de hoy, en esta fecha tan importante, se puedan sentir identificados todos y todas, y también toda la militancia de Mar del Plata, toda la política de Mar del Plata. Fueron 7 años de una larga y oscura noche, le decía. Un golpe de Estado militar, pero también un golpe de Estado con complicidades cívicas, con complicidades del poder económico, con complicidades de una buena parte también de la Iglesia y de otras institucionalidades que en conjunto con las Fuerzas Armadas derrocaron a María Estela de Perón, un gobierno constitucional que ya hacía, que de forma anticipada y de forma previa venía sufriendo permanentemente embates, un golpe de Estado que se gestó muchísimo antes que ese 24 de marzo de 1976, porque es necesario recordar que ya desde 1973 y concretamente desde la muerte del general Perón en 1974, en Argentina se vivía una escalada generalizada de violencia perpetrada por grupos paraestatales y parapoliciales, y también es necesario recordar la situación económica de ese momento, que se veía una crisis muy profunda a nivel económico, que para los que recuerdan, en ese momento yo ni siquiera, y muchos de mis compañeros militantes que están aquí presentes, mi compañero de bancada también, ni siquiera habíamos nacido, y lo leímos en los libros, pero lo recordamos también como uno de los periodos económicos previo al golpe, incluso más oscuros de este país, una situación económica sumamente crítica con el Rodrigazo, con Celestino Rodríguez a cargo del Ministerio de Economía, que produjo un ajuste brutal, que duplicó los precios y una devaluación de más del 100%. Todas situaciones previas que se vivieron a esa oscura noche del 24 de marzo del 76 y que seguramente fueron gestando el clima propicio para dar inicio al terrorismo de Estado que duró 7 largos y oscuros años en nuestro país. Recordar también que, además de la situación interna y particular del país, se vivía una situación geopolítica en el continente que también era extrema y preocupante, y que tuvo que ver con una doctrina, con la doctrina de seguridad nacional, impulsada fundamentalmente por Estados Unidos para todo el Cono Sur, con una estrategia que se dio para toda América Latina y que no se inició en el 76 solamente para Argentina, sino que comenzó muchísimos años antes. Ya en el 54 sufrió América Latina, y esto digo porque nosotros nos sentimos parte de la patria grande. Ya en el año 54 fue primero la hermana República del Paraguay, con el proceso dictatorial llevado adelante por Stroessner, la que inició una oscura noche y una larga noche ya para América Latina. Después siguió el turno de Brasil en el año 64, con Castelo Branco. Después, más tarde, el turno de Bolivia, con el general Hugo Banzer. Y más tarde, ya en los 70, en los países hermanos de Chile, con la dictadura sangrienta de Pinochet, que se inició en 1973,
y también en la hermana República del Uruguay en 1973. Me gustaría recordar, en el marco de que hoy se cumplen 40 años, que Argentina fue solamente una pequeña pieza, una pequeña e importante, ¿no? Pero una pequeña pieza en un plan sistemático de implementación de dictaduras sangrientas, de terrorismo de Estado sangrientos que fueron aplicados en toda América Latina y no solamente en Argentina. Por eso digo que Argentina en ese momento, en ese débil periodo constitucional que llevó adelante María Estela de Perón, ya estaba sumamente cuestionada y sumamente indefensa porque en toda la región se estaban sucediendo golpes de Estado y Argentina era el único país de Sudamérica que mantenía un régimen democrático y que lo mantuvo hasta el 24 de marzo de 1976. Y ahí fue donde se inició esa oscura y larga noche, señor presidente. Eso en términos, si se quiere, de introducción contextual, pero también me gustaría remarcar y celebro que el documento firmado por todos, en carácter común por la mayoría de los bloques, remarque y tenga un párrafo especial para plantear de que en lo económico hay también algunos aspectos centrales que no debemos olvidar cuando recordamos como sociedad de qué se trató ese golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, además de hablar de las víctimas, además de hablar de las desapariciones forzosas, además de hablar de los exiliados, además de hablar de la apropiación ilegal de niños y niñas, debemos hablar también de qué significó en lo económico, algunos aspectos centrales de lo que significó en lo económico este proyecto implementado por la Junta Militar. Perdón, si me podrían arreglar un poquito el micrófono. Se mueve. ¿Sí? ¿Me escucha? Porque estoy como... ¿Sí? Sí, lo sé. Perdón. Mejor, más fácil. Ahí. Muchas gracias. Están atentos los trabajadores de acá. Y pediría un fuerte aplauso para ellos, porque la verdad que los trabajadores municipales siempre desde el anonimato son los que permanentemente hacen posible esta sesión, ¿verdad? Decía que en lo económico me gustaría recalcar algunas cuestiones centrales, señor presidente, porque muchos de nosotros estamos convencidos que el golpe de Estado en 1976 tenía ese doble juego, ¿no? Efectivamente son dos caras de una misma moneda. Por un lado la aplicación de un terrorismo de Estado y por el otro la aplicación de un modelo neoliberal, atroz, que no solo disolvió todas las instituciones y disolvió el Congreso, sino además que intervinió todas las centrales sindicales, que aplicó estrictas reformas laborales, profundas reformas laborales de la época, además de disolver el Congreso, disolvió, como bien le decía, centrales sindicales. Me gustaría recordar que el Consejo Empresario Argentino se le otorgó directamente al señor Martínez de Hoz, quien en su persona concentró toda la autoridad del Consejo Empresario Argentino en ese momento, que la Secretaría de Ganadería se le otorgó a la Sociedad Rural Argentina en aquella época también. Digo, para que como sociedad reflexionemos que un golpe cívico, militar, no es posible si no actúan y no se perpetra con distintas fuerzas públicas, económicas y sociales que lo sostengan. Y la verdad es que recordar un poco, incluso cuando preparaba lo que iba a decir, recordar un poco todo esto creo que nos hace bien como sociedad, porque cuando decimos nunca más hay que repasar también un poco de qué se trató esto en términos económicos y quiénes fueron los actores, ¿no?, de ese plan. Decía que se llevó adelante una profunda reforma de las leyes laborales, que se prohibió la huelga, que hubo intervención militar de los sindicatos, que hubo un congelamiento salarial nunca visto hasta ese momento, que se permitió aplicar una transferencia desconocida hasta el momento de los recursos del país hacia la Junta,
Y también que durante esos años, señor presidente, se impulsó un nivel de endeudamiento récord en el país. Que la deuda no solo se estatizó ya en los 80, pero que la deuda pública en esos años en dólares, al finalizar 1983, subió a más de 45.087 millones de dólares. Y que ese proceso de endeudamiento constituyó, creemos nosotros, esencialmente una operación prácticamente delictiva, porque no hay otra forma de interpretar tal saqueo y tal transferencia de recursos y tal nivel de endeudamiento. Cuando vemos los números, podemos entender entonces que detrás del plan de genocidio y de exterminio que se realizó, había mucho más que una idea de 3 militares locos, como en algún momento se los osó llamar, sino que había un plan sistemático, seguramente orquestado, como decimos, no solamente por los poderes locales, sino también por los poderes internacionales, y que el país sufrió un nivel de endeudamiento extremo. Me gustaría también, refiriéndome a lo económico, leer unas pequeñas palabras que, digo, qué vigencia que tienen, y de hecho no sabía si eran de actuales funcionarios o de quién era, elaborando el discurso que estoy compartiendo con ustedes hoy. Encontré un pequeño párrafo que, si usted me permite leer, señor presidente, quisiera compartir con todo el recinto. Y dice así: se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La inflación en la República Argentina es provocada esencialmente por los gastos improductivos del Estado. Medidas: reducción del gasto fiscal, aumento de los ingresos o recursos presupuestarios, incremento sustancial de la inversión productiva del país. La reducción del gasto fiscal debe realizarse a través del redimensionamiento de la actividad estatal, atacando simultáneamente 4 áreas: la racionalización de la administración central, la eliminación del déficit de las empresas estatales, la reducción gradual y eliminación del aporte federal para cubrir los déficits de los presupuestos provinciales, y el encuadramiento de las obras públicas de los límites máximos posibles permitidos por una financiación genuina y no inflacionaria. Dice un poquito más, dice: hay una Argentina que muere, es la del Estado elefantiásico, que subsidia empresas ineficientes y cobija tanto a empresarios indolentes como a sindicalistas inescrupulosos. Dije, caramba, qué parecido a algunos discursos que solemos escuchar ahora de algunos funcionarios nacionales o del Poder Ejecutivo Central, y sin embargo no, estas palabras es un discurso de José Alfredo Martínez de Hoz, y fue pronunciado el 2 de abril de 1976. Y no es mi intención, señor presidente, caer en chicanas bajas, sino simplemente reflexionar que a veces detrás de estos discursos que hablan de un Estado sumamente grande, de un Estado bobo, de cuentas fiscales saturadas, de deuda, de déficit fiscal, de necesidad de achicar las cuentas, de supuestos esquemas de corrupción y de gastos innecesarios, de que no sabemos dónde se despilfarró el dinero, de un Estado grande, a veces se esconden fuerzas muy oscuras de nuestro país. Y es necesario entender que el neoliberalismo hace muchos años que existió como alternativa en este país y que sigue una línea común, ¿no? Entonces, deberíamos poder reflexionar sumamente como sociedad que estos discursos, que estas propuestas económicas, que estos planes económicos, que si bien otrora se instrumentaron con un terrorismo de Estado, y hoy por hoy estamos, por supuesto, todos hablando de un sistema político electoral democrático, no son discursos económicos que apuntalen a la posibilidad de tener un país para todos, sino que son discursos económicos que están pensados para que en este país vivan solamente un par de millones de argentinos, cuando en realidad somos 40 millones.
Para seguir, señor presidente, me gustaría, aparte de recordar lo que significó a nivel geopolítico, como dije en un primer momento, como hablamos de las dictaduras de América Latina, lo que significó a nivel económico, me gustaría hablar un poco también que desde el primer día de la Junta Militar, recordemos que impuso la pena de muerte y los consejos de guerra con la ley 21264. Que recordemos que en este país el que públicamente por cualquier medio incitara la violencia colectiva o alterar el orden público era reprimido por sola incitación y podía llegar a tener una reclusión de hasta 10 años. Y que se aplicó, vuelvo a repetir, porque si no parece que todo fuera historia vieja, ¿no? Que estuviéramos hablando 40 años, algunos hablan de la necesidad de dar vuelta a la página, algunos hablan de la necesidad de reconciliarnos, y parece que no recordáramos qué significó realmente, qué fue todo lo que pasamos como sociedad durante 7 años largos y oscuros de este país. Significó que en este país, por ley, se podía aplicar y se impuso la pena de muerte y los consejos de guerra, y podía ser reprimido cualquiera que incitare naturalmente a la violencia, y podía llegar a ser recluido durante más de 10 años de prisión. Me gustaría también recordar que incluso socialmente hubo un plan sistemático para quemar libros, para prohibir incluso hasta la lectura del Principito en 1980. Digo como para entender también que cuando quienes defendemos a los organismos de derechos humanos y hablamos de plan perpetrado, sistemático, social, económico, político, lo hacemos con argumentos. Y hacemos recordar quizás a buena parte de la sociedad, seguramente épocas muy oscuras a las que claramente no queremos volver. Recordar también, acá veo compañeros de la Central de Trabajadores Argentinos, compañeros docentes universitarios, recordar que en esa época las universidades fueron intervenidas y que se enviaron cientos de espías con el fin de detectar opositores y de detenerlos y de perseguirlos. Y que los programas de estudio habían sido previamente todos depurados y que eran intervenidos. Y que todo lo que fuera considerado contrario a la cultura occidental y cristiana, y que todo docente que no aplicara esas reglas dentro del aula también era perseguido y era reprimido. Recordar también que se llevó adelante una política de censura desde 1980 con la ley nacional que sancionó la Ley Nacional de Radiodifusión, la 22285, y que así se determinó el órgano, el CONFER, y que tanto sufrimos también con las políticas de censura en esa época. Recordar, bueno, lo dije también, pero qué fuerte es pensar que en esa época se incineraron millones de ejemplares de libros, millones de libros que eran quemados sistemáticamente por esta necesidad de aplicar, la verdad, un plan que veía la posibilidad de la lectura o de cualquier tipo de lectura, la posibilidad de la infiltración, ¿no? Como utilizaban ese léxico las Fuerzas Armadas, la posibilidad de la intervención marxista, de ideas soñadoras, de gente que pensara distinto. Así que, señor presidente, había preparado mucho más, pero tampoco quiero aburrir al recinto, pero la verdad es que cuando uno se pone a releer qué significa, y no hace falta tampoco leer el Nunca Más y leer los testimonios que tan valientemente aportaron todos los testigos para entender el sufrimiento y el padecimiento de las víctimas, ¿no? Pero digo, cuando uno se pone a preparar esto y ve las distintas aristas de lo que ha sido este golpe y lo que sufrió y lo que padeció la sociedad argentina durante 7 largos años, se vuelve a poner toda esta historia en carne viva, ¿no? La verdad es que el 24 de marzo de 1976, señor presidente, sigue estando para nosotros más presente que nunca. Y por eso mi segunda parte, y para ir terminando, quería hablar un poco de Mar del Plata, ¿no? Y de qué significó para los marplatenses y los batanenses esos 7 largos años de historia, porque esto es algo que nosotros vivimos todos los días y que todos los días compartimos con nuestros vecinos y vecinos, y que muchas veces, a veces no le damos la importancia necesaria o tiene que llegar un 24 de marzo para que lo volvamos a refrescar en la memoria.
En nuestra ciudad, señor presidente, la lista de detenidos desaparecidos asciende a más de 400 personas. Muchos de ellos están aquí, mirándonos en cada una de esas fotos. Pero hay algunos que ni siquiera conocemos, son más de 400, me decían los organismos de derechos humanos antes de iniciar esta sesión especial, que hay muchos que desconocemos y que no podemos establecer concretamente la cifra. Pero que sí, que cuando hablamos de cifras, como decimos 30.000, hablamos de 400 o de más de 400. Y que detrás de ese número, señor presidente, hay familias de Mar del Plata, familias batanenses, hay historias de vida que han quedado inconclusas y a quienes les han arrancado una parte. Y que es importante que remarquemos hoy, porque dentro de esos 30.000 hay más de 400 que son marplatenses y que son batanenses. Y que Mar del Plata, junto a La Plata y a Bahía Blanca, fueron de las ciudades de la metrópoli de la provincia de Buenos Aires de las más castigadas por el proceso de reorganización nacional. Y que seguramente ocupar este triste lugar nos deja la responsabilidad de seguir concientizando a las futuras generaciones de nuestra ciudad sobre los hechos sucedidos en la última dictadura, pero sobre todo sobre los hechos sucedidos en nuestra ciudad, señor presidente. Me gustaría recordar también que en nuestra ciudad hubo muchos centros de detención clandestina que fueron parte de la política ilegal y represiva del terrorismo de Estado. Y que estos lugares están aquí nomás, cerquita de la municipalidad. La Prefectura Naval Argentina, el Cuartel de Bomberos, la Comisaría Cuarta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Destacamento 9 de Julio y el Destacamento Batán de la misma fuerza, la Unidad Regional Cuarta de la Policía y la Brigada de Investigaciones y Delegación Local de la Policía Federal, entre otros. Digo porque el horror también se vivió en esta ciudad y es bueno recordar, y aquí hay compañeros históricos de los organismos de derechos humanos que saben bien de lo que estoy hablando porque hoy por hoy siguen luchando y son parte activa en la causa que estamos llevando adelante del juicio contra la CNU. Y la verdad es que yo sentía la responsabilidad de en este breve discurso por los 40 años, recordar no solo lo que sufrió el país, sino recordar lo que sufrimos los marplatenses y recordar que el horror fue parte de nuestra ciudad y que aquí también hubo cómplices civiles, hubo cómplices parapoliciales, hubo cómplices del poder económico de la ciudad y de algunos sectores de la iglesia también. Recordar que un hecho muy importante, señor presidente, en estos 40 años, como es el de la Noche de las Corbatas, que es un hecho también local y es un hecho de nuestra memoria, de la memoria colectiva de los marplatenses y de los batanenses. Que este nombre se le dio a este siniestro hecho porque recuerda a 6 de los secuestrados que ejercían su profesión de abogados en nuestra ciudad. Que los secuestrados fueron secuestrados entre la tarde del 6 de julio y la madrugada del 13 de julio de 1977, ni siquiera sabemos cuándo realmente se los llevaron. Que fueron secuestrados en la ciudad y que según muchos de los sobrevivientes de este trágico hecho, fue la mayor operación de represión masiva que vivió esta ciudad a 16 meses de instaurada la dictadura militar, y que fueron secuestrados en este hecho Norberto Centeno, que fue asesinado posteriormente, Salvador Manuel Arestín, que fue abogado, que está desaparecido, continúa desaparecido, Raúl Hugo Alaiz, un abogado también muy querido de nuestra ciudad, padre de una de las compañeras de hijos, que hoy continúa desaparecido, Camilo Ricci, Carlos Bossi, que es un abogado que es sobreviviente, Tomás Frenera, el abogado desaparecido, bueno, y tengo más nombres aquí, pero la verdad es que quería recordar también este hecho, porque fue uno de los hechos marplatenses más reconocidos y creo que más simbólicos y que tenemos que seguir recordando hoy que se cumplen 40 años del nefasto golpe militar de 1976. Y digo esto, señor presidente de Mar del Plata, señor presidente, porque aquí está Leda Barreiro, y yo creo que es muy importante que todo el sistema político del gobierno de Mar del Plata y Batán, todo el cuerpo legislativo, todo el poder ejecutivo,
asuma un compromiso con la señora Leda Barreiro y en su persona con todas las abuelas, no solo del país, sino con las abuelas de Mar del Plata, porque la verdad es que si bien hemos recuperado 119 nietos, seguimos todavía buscando al nieto de Leda. Y Leda es como nuestra Estela. Y Estela tuvo la posibilidad de encontrar y de abrazarse con Guido, y Leda todavía no. Y esa es una responsabilidad de todos los marplatenses y de los batanenses, sobre todo, como dijo Leda el otro día aquí, sabiendo que Miguel Ángel Bosch, el represor, el jefe del pozo de Banfield, está entre nosotros en Mar del Plata viviendo en el bosque de Peralta Ramos, si bien con arresto domiciliario y con prisión domiciliaria cuando debería estar en una cárcel común, está conviviendo entre nosotros. Y ese represor sabe dónde está el nieto de Leda Barreiro. Y toda Mar del Plata y toda Batán debe acompañar a Leda en esa lucha. Yo creo que por eso hice un lugar para charlar un poco sobre cómo había sufrido Mar del Plata y para en este momento poder abrazar a Leda y entre todos nosotros asumir el compromiso público de la búsqueda de ese nieto, ayudar a Leda a que se reencuentre con ese nieto. Creo que debe ser una responsabilidad y diría yo una obligación de todo el poder político local y de todas las fuerzas vivas de la ciudad. Decirle, señor presidente, que en estos 33 años de democracia, la verdad es que yo, como parte del Frente para la Victoria y como militante, quisiera hablar de los últimos 12 años y de los logros que en estos últimos 12 años vivimos, porque la verdad es que estamos convencidos de que durante los últimos 12 años en este país se hicieron las cosas más importantes, nos animamos a decir, en materia de memoria, verdad y justicia, y que fue Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner quienes asumieron la lucha y las banderas de los organismos de derechos humanos que en los 70 y en los 80 mantuvieron viva la lucha por la recuperación de la memoria y la verdad y la justicia. Decir que fue Néstor Kirchner que en el año 2004, en el primer acto que se hizo en lo que hoy conocemos como la ex ESMA, fue quien claramente pidió perdón en nombre del Estado argentino y quien para siempre dejó uno de los mejores discursos, entiendo yo, en materia de derechos humanos que se pueda haber escuchado de parte del Estado y de parte de la dirigencia política, cuando pidió perdón en nombre del Estado argentino a los organismos de derechos humanos y a la sociedad, y cuando dijo claramente que quienes cometieron estos actos tienen un solo nombre y que son asesinos, señor presidente, y que deben ser repudiados por la totalidad del pueblo argentino. Creo que ese discurso debe quedar en la memoria viva de toda la sociedad y de toda la clase dirigente argentina, porque eso es lo que son quienes perpetraron estos hechos, señor presidente. Quienes perpetraron estos hechos contra los 40 millones de argentinos, quienes generaron 30.000 compañeros desaparecidos, son una sola cosa: asesinos, y deben ser repudiados por el pueblo argentino. Decirle que durante estos 12 años, el hecho de que se asumiera la memoria y la verdad y la justicia como una política de Estado, que el Poder Ejecutivo encabezara en primera persona la decisión política de que la memoria, la verdad y la justicia fuera una política de Estado, tiene números concretos, señor presidente, y que es necesario refrescar. 889 procesados por causas de lesa humanidad, 622 detenidos y 119 nietos recuperados, de los cuales 43 se recuperaron en las presidencias de Néstor y de Cristina. Así que la verdad es que los tomo en parte como ejemplo, no solo por ser del Frente para la Victoria, señor presidente, sino y por sentirme orgullosa como militante, sino porque creo que la política perpetrada a lo largo de esas 3 presidencias es un ejemplo de derechos humanos no solo en Argentina, sino también en el mundo, y creo que debe ser tomado como curso a seguir. Para terminar, señor presidente, quisiera decir, porque en estos días de la Semana de la Memoria
en estos días que hemos discutido tan acaloradamente con mis compañeros en la Comisión de Derechos Humanos que presido. Ayer mismo también que discutimos 2 expedientes vinculados a este tema y al tema de la cifra de los 30.000, sí o no, vinculados a los dichos, a los lamentables dichos del señor Darío Pérfido, que por cierto van a ser repudiados hoy en la marcha por la señora Estela de Carlotto. Quisiera decir, porque ayer sé que a veces las discusiones entre nosotros son acaloradas y siempre son políticas, pero la verdad que hubo palabras que me llamaron la atención y las quisiera compartir con todos acá en el recinto, porque ayer se habló y se nos acusa muchas veces a nosotros, a nuestra generación sobre todo, de tener cierto ánimo revanchista, señor presidente. Quisiera aclarar que nosotros no queremos revancha, señor presidente. Nosotros queremos memoria. Nosotros no queremos revancha. Nosotros queremos justicia. Nosotros no queremos revancha. Nosotros queremos verdad. Nosotros no queremos revancha. Nosotros queremos una patria para todos y todas, para los 40 millones de argentinos. Queremos una patria justa, libre y soberana. No queremos revancha, queremos memoria, verdad y justicia. Y para concluir y así retirarme, quisiera dedicarle estas humildes palabras a mis 30.000 compañeros desaparecidos, a Néstor y a Cristina. Muchas gracias, señor presidente.